Bueno, pues nos vemos aquí un viernes más para hablar del entorno Claris FileMaker y hoy me toca a mí hablar de algún tema y lo que vamos a hacer es retomar la presentación que ya hizo nuestro amigo Quique Kondo, y ampliarla con las nuevas funcionalidades que ha sacado FileMaker, Claris FileMaker, y también con una serie de aspectos que a lo mejor la última vez Quique, por falta de tiempo, pues no pudo ahondar en ellas. Entonces voy a empezar compartiendo la pantalla. A ver en dónde estamos. Decirme, ¿veis pantalla, no? Sí, todo bien. Todo bien. Bueno, pues lo primero voy a un poco avisar a navegantes, a todo el que no hubiera visto antes la presentación que hizo Quique el 7 de diciembre, en donde probábamos el nuevo Claris Studio. Entonces, durante este TikTok estuvimos probando el Claris Studio y hay un vídeo en donde Quique pues introdujo toda la nueva plataforma que está desarrollando Claris y nos dio, digamos, un buen inicio de lo que la idea de, digamos, por dónde quiere ir Claris. Entonces, lo que voy a hacer yo es un poco, porque realmente, más que nada, nunca me ha quedado a mí muy claro las diferencias que hay, digamos, entre FileMaker Pro, Claris Pro, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, qué hay que hacer si uno quiere realmente migrar a Claris Studio y una serie de aspectos más prácticos de cómo manejar y además de unas nuevas funcionalidades que han salido. Entonces, lo primero de todo, vamos a ver realmente qué diferencias hay entre las plataformas. Es decir, para que estemos, digamos, para que tengamos una visión clara, realmente Claris Studio es una nueva plataforma que se conecta con Claris Pro. Y Claris Pro es lo que llamaríamos la plataforma FileMaker de toda la vida. Pero rehecha en cierta manera para poderse conectar con Claris Studio. Entonces vamos a hacer hoy un ejemplo de cómo conectaríamos y cómo una plataforma hecha en FileMaker podría transformarse en, digamos, en Claris Pro, ¿no? Lo que hay que tener claro es un poco las diferencias que tenemos entre la plataforma Claris y la plataforma FileMaker. A nivel realmente de funcionalidades de productos, lo que llamaríamos productos y servicios que nos da cada una de esas plataformas, ya digo que lo que es equivalente, por un lado llamaríamos FileMaker Pro, es equivalente a lo que llamamos Claris Pro. Tenemos el FileMaker Server, que tiene también la nueva Claris Server, por lo cual es todo equivalente. El FileMaker Go, que tiene Claris Go. El FileMaker Web Direct, que también tiene Claris Web Direct. Las APIs, es decir, el Admin API, tanto en FileMaker como en Claris son equivalentes. La Data API también. El OData API también. Y el único que aún no está desarrollado es el FileMaker Cloud, y el Claris Cloud pues aún no está puesto en producción. Lo que sí que tenemos de la parte de Claris que no hay en FileMaker es lo que llamamos el Claris Connect y el Claris Studio, que es lo que vamos a ver también hoy. Claris Connect es todo el entorno de conexión. Si vemos aquí, es esta pestañita que hay aquí que nos da todo un entorno de conexión. Realmente, si apretamos al Claris Connect, me va a pedir, y entonces ahí podemos crear nuevos proyectos de conexión, y entre ellos pues tiene una serie de flujos de trabajo en los cuales nosotros podremos utilizar todos los conectores que hay para poder ir creando flujos de trabajo y poderlo utilizar dentro de la plataforma de Claris Connect, ¿no? Digo, de Claris Studio. Es decir, podríamos conectarlo y tenerlo. Bueno, esto tampoco está integrado en FileMaker, es exclusivo de lo que llamaríamos la plataforma Claris. También hay una parte muy importante que es cómo autentifica.
es una de las grandes también diferencias, porque en la plataforma Claris solamente se puede autentificar con cuentas, digamos, de Claris, con un ID de Claris. Así como todo el mundo sabe que en plataforma FileMaker pues tenemos las cuentas de cada uno de los archivos. Además se puede autentificar con el ID de Claris y cuentas del proveedor de externos, pues como puede ser de Apple o como puede, digamos, ser de Google. También tenemos cuentas de OAuth y también cuentas de servidor externo y de controladores de dominio. Es decir, todo eso lo tenemos en FileMaker, pero en Claris sola y exclusivamente podemos autenticarnos con IDs de Claris, de manera que todas las personas que quieran trabajar con la plataforma Claris tiene que tener una cuenta ID de Claris. Otra de las diferencias importantes que tenemos, que también yo creo que mencionó, pero que es que realmente la plataforma Claris está hecha exclusivamente para Linux, aunque tiene clientes que se pueden descargar, pero la plataforma en sí, lo que llamaríamos el Claris Server, es una plataforma que está hecha solamente para Linux. O sea, sabéis que para FileMaker tenemos plataformas en MacOS, en Windows y también en Linux, pero solamente tenemos en Claris Server para Linux. También cambian las extensiones y los formatos. FileMaker teníamos el formato MFP12 y aquí hay un nuevo formato que es .claris. Y vamos a tener que hacer una migración, que es lo que vamos a hablar hoy, de los ficheros o los archivos de trabajo que estemos de FMP12 a .claris. Todo lo que es FMP12 se va a poder migrar a .claris, pero de Claris no se puede volver atrás a FMP12, cosa que es da bastantes problemas, sobre todo a la parte, digamos, lo que llamaríamos un rollback, es decir, si queremos volver atrás, pues no vamos a poder, eso nos limita muchísimo el trabajar con Claris, la plataforma Claris, ¿no? Obviamente, las fuentes de datos de Claris Studio, lo que estamos viendo, Claris Studio, solamente son compatibles con Claris Studio, no son compatibles con FileMaker. Es decir, tendremos que migrar a Claris Studio para tener esa compatibilidad. Y dentro de Claris Studio no tenemos compatibilidad ni ODBC, ni JDBC, ni tampoco poder tener un equipo secundario con FileMaker Server o con Claris Server. Es decir, tendremos una plataforma y solamente tendrán que estar ahí los datos por ahora, aunque realmente Claris dice que va a ampliar esas conexiones, si no va a ser muy complicado que la gente empiece a utilizarlo. Y después hay cosas menores como los esquemas de URL que son diferentes. En vez de FMP, pues se utiliza Claris, FMP que es Claris y los pasos de guión y los privilegios ampliados y las publicaciones web y los archivos de snapshot, todo eso no son compatibles. Es decir, realmente eso era típico de FileMaker y ahora ya no lo tenemos en Claris, en el Claris Studio o en la plataforma, digamos, Claris. Por lo cual ya veis que hay bastantes diferencias y esas diferencias, pues bueno, nos condicionan bastante a cómo vamos a trabajar. Entonces, para intentar ver realmente de qué se trata, lo primero de todo, ya vimos en la presentación de Quique que era descargarnos el Claris Pro. El Claris Pro ya digo que es el análogo al FileMaker Pro y a partir de ahí, si tenemos un aplicativo, migrarlo y conectarlo. Entonces, las descargas, la versión que hay ahora del Claris Pro es la 40, 1.1.18, pero han empezado todas por la 40. Tenemos también el Claris Server, podemos instalar el Claris Server en un Ubuntu y poder hacer pruebas. Y después tenemos también el Claris Go, es decir, podemos descargar para Claris Go y poder también hacer pruebas con el Claris Go. Entonces, yo ya me lo he descargado y una vez que nos lo hemos descargado, lo que obtenemos, a ver un segundito que voy a ver si consigo, lo que obtenemos es un programa, a ver si lo tengo aquí. Aquí está. A ver, lo que obtenemos es un archivo muy parecido al de FileMaker, ahora se llama ClarisGo y el color es un poquito azulito, un poquito diferente al que había antes. Si le damos doble clic, abrimos y nos sale una pestaña
pues del mismo estilo que la que teníamos antes para poder abrir, por lo cual la apertura es totalmente similar. La única diferencia es que tenemos aquí, voy a ver un segundito, que voy a poner, yo creo que esto voy a cambiar de... No, voy a poner, digo que en el archivo hay aquí una parte en equipos de Studio Pro, voy a cambiarlo para que podamos verlo. Voy a cambiar la pantalla, un segundito, que voy a cambiar la pantalla. Puedo ver, ahora es esta de aquí, ahora sí, aquí estamos. Entonces, en esta, cuando tenemos aquí, tenemos, podemos cambiar el ID y sobre todo tenemos los diferentes equipos de Claris Studio. Es decir, podemos trabajar con diferentes equipos. Nosotros tenemos el de Bitwalk y tenemos lo que se llama el Partner Playground, que es el que ha montado Claris para que podamos ensayar los que somos partners. Entonces, ya digo que no tiene pues esto porque me salta ahora. Voy a quitarlo y fuera. Vamos a intentar hacer una migración. Ya digo, si os fijáis, voy a poner esto un poquito por aquí. Y vamos a intentar hacer una migración de un archivo. Entonces he cogido un programa que, si os fijáis, este es un programa FP12, por lo cual si lo abro, a ver, un segundito que me está hablando, es un programa antiguo que tenemos para gestión de una compañía en donde se hacían viajes de gente con minusvalía y entonces, pues bueno, este es un sistema hecho en FP12 y si os fijáis va a haber una serie, voy a cogerme aquí si tengo, a ver un segundo, ¿dónde estoy? Aquí, porque tengo, aquí, no, esto no es, aquí, y a ver un segundito que lo debo tener aquí, esto, vale, venga. Ya, pues tenía aquí una chuleta en donde teníamos que poner, vale, entonces mi chuleta de cómo hay que hacer. Lo que es importante cuando hacemos una migración, es antes de comenzar, es las diferencias que va a haber una vez que migremos un archivo FMP12 a un archivo .claris. Si os fijáis, ya he hecho aquí una migración, tarda un poquito y lo que voy a intentar es ver. Hay una cosa que es muy, muy importante, que es que en el archivo, cuando gestionamos aquí, voy a abrirlo con privilegios de administrador, en donde estoy aquí, aquí vamos a abrirlos con admin. Si os fijáis, nosotros tenemos aquí a nivel de seguridad en este caso tenemos tres cuentas, una deshabilitada que es la de invitado, una de administrador y una que es el usuario para entrar datos, que es el estándar. Lo que va a hacer cuando migremos, que esto es muy importante, va a deshabilitar todas las cuentas y solamente va a dejar una cuenta habilitada de administrador y con el perfil de justamente el archivo que nosotros tenemos en MFP, en Claris. Es decir, nosotros cuando hagamos esa migración, que la tendremos que hacer desde Claris, tendremos que loguearnos y en ese momento va a coger ese perfil y lo va a meter como administrador. Eso quiere decir que nos va a deshabilitar todas las cuentas y vamos a gestionar todos los accesos ya a través de la plataforma de Claris Studio. Es decir, que realmente no vamos a poder añadir ningún tipo de usuario nuevo a través de realmente lo que llamaríamos el Claris Pro. Aparte de eso, hay que tener presente que lo que vamos a migrar va a tener una serie de cambios que van a ser mínimos, sobre todo estos que acabo de comentar, y a nivel de sesiones, y también hay que tener un pelín de cuidado con algunos de los scripts porque las conversiones, según dice Claris, no están del todo, digamos, hay algunos scripts, sobre todo relacionados, todo lo que esté relacionado con las cuentas de usuario, pues que te los puede trastocar. Entonces, si os fijáis, la manera de hacer es que yo abro el Claris Pro,
y a través de Claris, ahí tengo primero que cerrar este de aquí y abro el Claris Pro y este me va ahí, Claris Pro, le voy a decir que me cree uno nuevo. Al crear uno nuevo, me sale la pantalla Claris Pro. Como no sé si la habíamos visto la última vez, aquí tenemos un icono que es el que me da los recursos para acceder, en el cual aprovecho para enseñar que en el de consultar un partner, que es este que hay aquí, si le das en la ubicación de España, pues tenemos la suerte de aparecer aquí arriba, Bitwag, con lo cual estamos bien posicionados a partir de la última vez. Vamos subiendo. Tenemos una aplicación en blanco y hay un icono para convertir. Este que hay aquí, que es Linked Blank, es en donde te crea al mismo tiempo tablas en Claris Connect y al mismo tiempo en Claris Platform y al mismo tiempo en Claris Pro. En cambio, este aquí solamente te coge un archivo y te lo convierte, que es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a decir que crea un archivo y nosotros del escritorio seleccionaremos de aquí el archivo FMP12, 3, en este caso el 4, y le daremos a abrir. Y entonces él, en ese momento, me dice que lo va a convertir. No vamos a convertirlo porque tarda un poquito de tiempo, tarda alrededor de 5 minutos o algo así, no es mucho, pero tarda un pelín de tiempo. Pero al final, una vez que lo ha convertido, nos lo convierte en este archivo que hay aquí, que es un archivo. A ver, que se ha debido cerrar antes. Vamos a ver si lo tiene. Lo tengo. Muy, a ver, que me están llamando justo ahora. Pues hay que esperar un segundito. No sé por qué al cerrarse lo he debido cerrar en el otro ordenador mal. Y se me ha. Bueno, puedo omitir, pero supongo que este estará bien. Vamos a abrir. Y a ver, ya está. Como tengo los escritorios sincronizados, en el momento que hay un cambio tarda un pelín. Aquí está. Venga. Entonces me da, si os fijáis, el archivo de Lourdes es, digamos, el mismo que teníamos, pero este ya está convertido a .claris. ¿Vale? Entonces, ¿qué diferencia tiene? Bueno, pues normalmente aquí lo único que tendríamos es un archivo convertido a .claris, pero si os fijáis, ese archivo no estaría metido, no estaría en ninguna de las vistas y no lo podríamos utilizar con el Claris Platform, que nos da los beneficios de poder hacer formularios, de poder hacer listas, de trabajar, digamos, online, ¿no? ¿Cómo tenemos entonces, una vez que hemos cogido este archivo en .claris, cómo tenemos que conectarlo con el Claris Studio? Pues lo que tendremos que hacer es irnos aquí a la tabla y poder migrar. Y entonces ahí me he encontrado yo con un problema, que es el siguiente, que le hemos estado dando vueltas. Debe ser un bug que tiene. Si os fijáis, yo, por ejemplo, quiero migrar los hospitalarios. Los enfermos ya lo he migrado, pero quiero mirar los hospitalarios y veis que aquí debería aparecer un botoncito de migrar, pero no aparece. No aparece y no sabía por qué. Y me he vuelto loco hasta que me he dado cuenta, lo digo por si lo hacéis, que para que aparezca ese botón, lo que tenemos que hacer es coger y conectar con la fuente de datos de Claris Studio. Y una vez que hemos conectado con cualquiera de las tablas, por ejemplo la de enfermos, que ya lo tengo antes, o la muestra de campamentos que ya hizo Quique, por ejemplo, estar aquí, una vez que ya he conectado, no sé por qué aquí en el este que hay aquí, pues esperad un segundito, que creo que si conecto y quito, por lo menos a mí me dio hospitalarios. No sé, espera un segundo, porque me debería de salir ya el campo para migrar, que es algo
que... amigo, ya sé lo que pasa también, que hay que tener cuidado con esto. A ver, ya ahí está el campo de migrar que ha aparecido. Hay que tener cuidado, y ahora aparece aquí, hospitalarios, esto de migrar. Si os fijáis, no aparecía antes. Hay que tener cuidado porque ya digo que hay que tener como la conexión, una conexión que, digamos, con el Claris Studio. Y esa conexión, si no tiene ningún archivo que hayas sacado en el modelo, en el TOG, no hay ninguna tabla relacionada con él, no sé por qué no aparece este campo de migrar. Entonces, este campo de migrar es el que ahora, si nosotros le damos aquí a migrar, que no vamos a dar porque tarda un cierto tiempo, él va a coger todos los campos que hay aquí y me los va a migrar a una tabla de Claris Studio. Y va a estar linkado con esa tabla. De manera que va a migrar, pero va a migrar no solamente el esquema, sino además los campos, los registros, va a migrar todo. De manera que los dos estén sincronizados y que ya puedas utilizarlos uno con otro. Pero hay un problema, que es que no migra todos los registros. Primero, no puede migrar nada más que los que son en formato texto, fecha, número. Es decir, lo que no va a migrar es ningún cálculo, es decir, un cálculo que tengo no va a migrar, tampoco va a migrar nada que sea contenedores. Es decir, tendremos solamente texto, número, fecha y lo que es fecha, además, timestamp, que es fecha y hora, y no miraremos nada nada que sea contenedor, ni cálculo, obviamente, tampoco sumario. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que al final, si os fijáis, yo he migrado esta de enfermos y lo que me ha dado es que una vez que lo has migrado ya no está en la parte de tablas locales, sino que la tabla se vuelve a una tabla en Claris Studio. Todos los campos aparecen en itálica y aquí todas las tablas en donde estaba antes presente, pues enfermos, como esta, pues aparecen en itálica también. ¿Vale? Aquí aparecen en itálica, como cuando hay un campo, una tabla externa que se ha conectado por ODBC o se ha conectado a otro FileMaker que es de otra tabla de fuera, pues aparece exactamente igual. Y si os fijáis, aquí tenemos los campos que se han migrado en itálica y los campos que no se han migrado siguen en normal. De manera, por ejemplo, este campo, que es un campo calculado que no se ha podido migrar, pues pone normal, pero en cambio los que se han migrado, está en normal, pero este, que es un campo que sí se ha podido migrar, está en itálica. De manera que podemos diferenciar. Pero claro, esto es un petardo, porque esto que acabo de migrar, a ver, descartar, al final también aquí en Claris Studio, cuando yo me voy a mi vista de Claris Studio, me aparece una nueva vista, que es esta de aquí con los enfermos. De manera que yo tengo... Uy, la sesión ha caducado. Espera un segundito, que tengo que volver a meter, y aquí es un poco petardo porque... a ver, un segundo, que no me acuerdo, aquí no me acuerdo de la contraseña, que la tengo aquí, ya la tengo, la he copiado y aquí estamos. Aquí, aquí y aquí. Y ahora aquí. Vale. Esto también es bastante petardillo, porque esto en el momento que uno está 5 o 10 minutos, pues se desloguea. Entonces, la vista que tenemos, ya digo, corresponde, yo aquí he puesto nombres, apellidos, fecha, edad de los enfermos. Esto tarda un momento en actualizarse, porque como hay muchos registros, ahora vendrán los nombres y se pondrán. No es del todo rápido la sincronización con los datos que tiene aquí. Si yo cojo aquí, ahí ya han aparecido. Entonces, imaginaros que yo en un momento dado quiero tener en Claris Studio, quiero, por ejemplo, tener la edad, que es un campo calculado. Aquí están las fechas de nacimiento. Entonces, yo puedo decir, bueno, pues dame las fechas de nacimiento. Si os fijáis, aquí
pues tenemos, bueno, estas son algunas, pero tienes gente desde 1900, ya digo, esto es gente muy mayor que yo, entonces había gente de muchísimos años, como es una tabla muy antigua. Entonces yo quiero calcular la edad, pero yo no puedo calcular, aquí es fácil calcular en FileMaker. En FileMaker Pro yo en Claris Pro podía tener campos calculados, pero yo aquí en Claris Studio no puedo tener campos calculados, cosa que es un petardo, porque yo si después quiero hacer algún tipo de acción con ello, pues no puedo. La única manera que se puede hacer, o bueno, hemos encontrado una manera de lo que he visto, es obviamente de aquí, de la tabla, es crear un campo que sea edad, que sea, digamos, este campo que es edad, lo creamos en Claris Studio y es un campo vacío que lo llamamos edad. Obviamente aquí cuando yo creo el campo no me permite tener que sea un campo calculado. Cuando yo voy a dar un campo, lo único que me dice qué tipo de campo es, pues es un texto largo, comentario, número, puede ser hasta casilla de verificación, opción única, pero lo que no me permite es un campo calculado. No puedo hacer, digamos, añadir un campo que calcule en función de otras cosas, que ya digo, supongo que lo acabarán poniendo. Entonces, en el momento que yo creo un campo, pues este campo aparece aquí. ¿Vale? Y si aparece aquí, yo ya tengo opción de verlo en mi tabla, en mi sistema. Lo que pasa es que, claro, el número que viene pone número 51 y no te pone el mismo campo. Y aquí hemos puesto edad como nombre y lo podemos, digamos, este campo, que es el campo edad, pues se puede cambiar, pero ya digo, utiliza una numeración interna que hace que aquí en la tabla ponga el número 51. ¿Vale? O sea, es el mismo campo, pero lo llama diferente. Entonces, este campo que aparece en Claris Pro, ya sí que lo que puedo hacer es meterme aquí un script, ponerlo e ir cambiando y decir que me reemplace este número que tengo calculado por este de aquí y que me lo haga de manera que vayan apareciendo todos. Por ejemplo, voy a coger uno solo, que es, si lo cojo aquí y monto aquí el otro campo, esto es, nada, que estos son hospitalarios, no son peregrinos. Perdonad, porque este no es, no guardar. Vamos a la tabla buena, que es peregrinos, y este era enfermos, ¿no? Enfermos. Esta es la tabla enfermos, sí. Pues a la tabla enfermos ya he metido aquí el campo, y este es Rosa Herrero, pues podemos ir aquí y buscar a Rosa Herrero. A ver, sí. Tarda, ya digo que esto. A ver. Aquí está. Ay, que me lo puso. Rosa. No. No tengo Rosa Herrero. Ah, no, porque están dos campos diferentes. También yo soy un poco zote. Rosa, y entonces vamos a ver. Ordenar por mejor Herrero Pérez. Aquí está. No, Miguel Ángel Herrero Pérez. Tengo dos. No, uno, pues al siguiente. Aquí está, Rosa Herrero Pérez. Si lo tenemos aquí si decimos que esto es 68, ya digo, esto tarda un poquito, pero en priori, ahora dentro de unos segunditos, este se va a poblar aquí. Hay que tener en cuenta una cosa, que es la siguiente. Para que esto funcione, cada vez que yo añade un campo aquí, si yo ahora que añado un nuevo campo, por ejemplo, texto corto, y esto es comentarios, por ejemplo, column name, y añado una nueva columna a mi sistema, si os fijáis, aquí automáticamente no aparece no aparece este recorte. Tenemos aquí un botoncito de sincronizar.
De manera que cada vez que yo vaya añadiendo en un lado y si quiero revisar en el otro, le tengo que dar aquí y dices que sí, que sincronizará los datos. Y entonces, en principio, esto aquí aparece texto corto 52, que es este que acabamos de poner. Entonces ya lo puedo poner y lo puedo poner. Es decir, hay que ir actualizando todos estos datos uno a uno. Y ahora, ya digo, lo que es extraño, esto tarda un pelín, pero no debería tardar tanto en actualizarse. Hay que meter los datos, bueno, pues ahora aparecerá. Pero ya digo, es relativamente corto. Lo que sí me he dado cuenta es que si yo ahora intento cambiarlo, me va a decir que ya hay alguien que lo está intentando cambiar. Por lo menos la última vez me decía, no me dejaba, pues este me ha dejado. Ya digo, aquí intentaba cambiar, aquí está. Y me dice, no, hay alguien que ya lo ha cambiado y no lo puedes cambiar tú. Lo cual tengo que restablecer el registro y me viene a 56, que es el que había puesto ahí. Bueno, vamos a poner otra vez 68. Y entonces, a ver, 68 y así lo dejamos puesto para la próxima vez para que esté bien. Bueno, esto es básicamente lo que hay que hacer con cada vez que uno tiene una base de datos si quiere, en cierta medida, que una parte de datos lo podamos utilizar todas las ventajas eh, que tiene el Claris Studio, que como bien ya dijimos la última vez, es la capacidad de hacer formularios, la capacidad de hacer gráficas, la capacidad de obtener como un spreadsheet muy rápido, es decir, hay poquitas por el momento, pero son 4 o 5 que siempre nos pueden ayudar. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que debemos hacer? Porque claro, hacer esto lo que nos hace, nos descuajeringa un poquito todo el sistema que ya hemos montado, porque el migrar a Claris, si no puedo volver hacia atrás y quiero cambiar el modelo, puede ser muy complicado. Yo lo que creo que hay que hacer hoy por hoy es crear un modelo paralelo. Es decir, si nosotros queremos tener esta tabla de enfermos, pues deberemos crear otra tabla de enfermos que esté sincronizada con la de FileMaker, es decir, en Claris, de manera que podamos, por así decir, abrir las dos, abrir esta otra, y en nuestro modelo que tenemos, poder acceder desde aquí, digamos, poder acceder a aquí, montar una tabla y poder acceder a ella, porque si no, complica mucho la manera de actuar, montar una tabla que sea independiente, porque si no, ya digo, va a ser muy engorroso poder trabajar. Bueno, esto es básicamente lo que a lo mejor toda esta parte de meter que no había contado Quique, y ahora vamos a ir con las novedades que he ido viendo desde que Quique, porque aquí van sacando novedades todos los meses, básicamente, ¿no? Todos los meses tenemos novedades y las últimas novedades que hemos sacado, pues son las siguientes, y así hacemos una pequeña revisión de esas novedades. La novedad más importante, tal vez, que han sacado es de todas las vistas que hay, es una nueva vista que llaman lista. Esta es una nueva vista que se llama lista, que antes no había. Esta nueva lista lo que nos va a dar, he creado aquí una lista sobre los datos que Quique había utilizado la última vez. Y entonces aquí cuando quieres crear una lista, está poblándose los datos, lo que te hace es que te agrupa por campos que tú has seleccionado y te crea listas agrupadas, de los cuales puedes tener un filtro rápido aquí, puedes predefinir filtros rápidos de alguna manera, por ejemplo, por ciudad, y entonces aquí le digo que me haga un filtro rápido y entonces cuando la calle, la ciudad contiene, pues vamos a poner Madrid, ya que estamos en Madrid, pues Madrid. Entonces me creo uno de estos que cuando digo, pues me pone y me filtra en todos, pues los que tienen esa ciudad de Madrid. En este caso puedo decir, bueno, pues quítame el filtro y ahora pues se deberían de poner todos, si no me refresca. A ver, pues me lo debería refrescar. No sé por qué no refresca. Los datos, ahora supongo que cuando salga y vuelva a entrar, aquí están, me los volverá a refrescar. A ver si vienen ahora otra vez. Entonces, pues esto es un bug que tiene, mira, se le puede decir.
Voy a volver a poner y voy a poner contiene ciudad. A ver si tengo el mismo. Y aquí, vale. Y ahora, ya digo, ahora está. Vale, ya lo das 2 veces y entonces me ha salido. Pues esto es un bug que tiene. Es decir, en el momento que sales no te lo refresca. No me había fijado. Bueno, entonces estas nuevas vistas de vista de lista son muy, digamos, son muy buenas cuando uno quiere tener agrupaciones y quiere trabajar con datos agrupados, es decir, con un datos. Para crear una nueva lista es muy fácil, lo único que tenemos que ir es al grupo en donde queremos, por ejemplo, estos datos a partir de aquí, y podemos decir, hombre, a partir de estos datos dame una lista, una vista lista, que ya digo, no sé, él te va a preguntar si es una clase o clase verano, o si quieres otro nombre de campo diferente. Y a partir de ahí, pues esto es clase de campamento, última clase de verano, por ejemplo, y lo sacas. Tiene también un problema que es que si estamos aquí y no queremos nada, no hay manera de volver hacia atrás. Es decir, yo esto también me he dado cuenta antes que si yo pongo aquí un nombre de campo, pues por ejemplo, ciudad, y hay un campo, no, nombre de campo, por ejemplo, no, nombre también hay, ¿no? Este me va a crear muchos. A lo mejor no tenía que haber elegido porque es diferente. Agrupar por nombre, pues no tiene mucho sentido. A lo mejor era por fecha. Entonces ya digo que antes, cuando estás aquí, no hay manera de volver hacia atrás. Lo bueno que tienes es que al ser un navegador, en cierta manera, sí, lo que siempre he encontrado es que volver a la página anterior siempre me refresca la anterior y me da. Mira, si yo me voy aquí, me ha refrescado y a priori me ha encontrado aquí la lista que me ha hecho. Hay veces que se me queda colgado, no sé por qué. Y aquí la lista que he puesto, he hecho, elija un campo, mira, lo creo igual que antes, no me lo ha creado entera, no me la permite editar. Esto es otro bug que tiene este tema. Después, ¿qué otras novedades tiene? Esa ya digo es la más importante. Y después hay una muy buena también en crear nueva vista, que es la gestión de proyectos. Si uno quiere gestionar un proyecto desde el principio y no tiene tablas, si le da aquí, te crea un panel de planificación, que eso yo creo que ya los vimos con Quique, una hoja de cálculo, un panel de Kanban, una hoja de cálculo de hitos y una lista de tareas destacadas. Entonces te crea todo esto, uno de cada, para poder gestionar el proyecto. Es decir, podemos dar aquí y dices, oye, pues mira, quiero un nuevo proyecto. Y entonces ya te crea como la plataforma estándar, que eso también es nuevo, para este nuevo proyecto, en el cual, pues, ya digo, aquí tengo My Project 2, Planning, entonces si me voy aquí, normalmente esto está vistas agrupadas, en donde está My Project 2, Planning, me ha creado Planning, Project Kanban y Task, que tiene aquí. Entonces, pues, te crea pues una serie. Esto yo creo que lo he metido también con datos que tenía ya de antes. Entonces, el Kanban también, me pongo todas las description tasks del Kanban, todo más o menos igual. Hay otra parte que es también dentro de los usuarios. Yo aquí he invitado a Cristina para ver si se unía al equipo que había montado. No me ha contestado aún. Pero para usuarios hay que invitarlos. Y antes no se podía cambiar los nombres. Aquí yo he puesto que era Cristina Álvarez, lo he tenido que poner yo, pero lo que sí que hay que poner es el correo. Ahora ya se puede cambiar esta parte, digamos, de usuario. Hay también otra de las novedades, que es que cuando tienes una hoja, a ver si tengo por aquí acciones de tabla. No, aquí está. Se han implementado muchas más gráficos de los que había antes. El gráfico combinado no estaba y el gráfico creo que era el gráfico de líneas o de barras, o el circular, no, el circular sí, el gráfico de burbujas, creo que estos dos son los dos que son nuevos. Y se han implementado un par de ayudas nuevas aquí para crear los gráficos fácilmente. Son muy fáciles de crear. Lo único que hay que hacer es crear un panel nuevo y decir qué tipo de gráficas, ¿no? Entonces, si le dices, bueno, pues quiero un gráfico de barras, te lo crea automáticamente. Digo, en todo esto sí que es muy fácil para crear los dashboards.
cuando tiene un dashboard y poderlo crear como vimos con Kike. Eso realmente está muy bien. La idea es muy, muy buena, falta un poquito perfeccionarlo para que vea. De todo lo demás que hayamos visto que hay también toda la parte de comentarios que se añaden, que hay también para que se pueda poner, hay una serie de burbujas también que se pueden añadir, tienes una vista previa. Han habido modificaciones, pero realmente las dos más grandes que han hecho son esas. Es la crear un nuevo tipo de vista y un nuevo tipo de panel. Y después, ya digo, y la que también es importante es la parte de centros, porque yo creo que cuando lo presentó Quique no estaban aún los centros, lo que llaman ellos los hubs. Lo he puesto en castellano, en español, aunque debería a lo mejor haberlo puesto en inglés. Esto es lo que llaman hub. El hub es cuando yo quiero un centro de trabajo en el cual yo voy a añadir un nuevo centro, por ejemplo, este es test 2, y él me dice que qué vistas, aquí una vez que yo pongo el centro, añado miembros y añado vistas, de manera que haya una interacción entre miembros y vistas para que puedan interaccionar. Ya sabéis que aquí puedo añadir presentaciones, puedo añadir dentro de las vistas que yo tenga, lo más común, es decir, cualquiera de las vistas que yo puedo es un formulario para compartir web, una lista de detalles, una hoja de cálculo, el Kanban y la nueva vista de lista que acabamos de ver. Son los 5 tipos de vistas que yo puedo añadir y cuando yo estoy en el combo yo puedo ir añadiendo estas. Es decir, puedo ir a añadir de todas las que he creado, pues por ejemplo la última que he creado de los datos de campamento, Kanban, a ver, Milestone Planning. Esta, la de los enfermos, pues decir, quiero añadir esta y añado esta y puedo añadir miembros, que en este caso solamente tengo a Cristina, pues añadir a la gente que quiero que interactúe con este centro de trabajo. Esto también es nuevo y esto es muy bueno porque aún así ya podemos ver quién trabaja con qué datos que trabaja y tener una nucleación del dato, que antes yo creo que no estaba cuando lo presentó Quique. Bueno, básicamente esto es todo lo que tenemos. Y ya digo, hemos querido un poquito ampliar todo lo que ya había presentado Quique en su día para que tengamos una visión un poquito más amplia de por dónde van los tiros de Claris Studio. La última reunión nos dijeron que iban a tener, que iba a, que iban a seguir teniendo conectores y externos, pero sobre todo tipos de presentaciones. Y para ellos la idea es que las funcionalidades de Claris Pro pudieran traspasarse todas al Claris Studio en un futuro. Es decir, que se pudiera programar en Claris Studio, lo mismo se programa en Claris Pro, empezando por poder tener, ya digo, datos calculados y todo ese tipo de cosas que a día de hoy no está. Pero por eso van progresando relativamente bien, pero bueno, hasta que llegue a una funcionalidad completa de poder tener un proyecto en el cual trabajemos con Claris Studio, pues yo creo que aún va a faltar. Pero de todas maneras, pues bueno, estos son los avances, esta es la manera de interactuar y yo creo que era un poquito todo lo que quería contar por hoy. Muchas gracias, Nicolás. Ha estado muy informativo, te lo agradecemos y ha sido muy buena continuación de la charla del otro día. Así que nada más, yo creo que por mi parte. ¿Alguna pregunta es verdad? No sé si María querías preguntar algo o era simplemente una pausa. Me he equivocado de botón, perdón. Nada, pues entonces si no hay preguntas, chicos, lo dejamos por aquí. De nuevo, Nicolás, muchas gracias. Muchas gracias a todos.